Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el placer de recibir una vez más a Gabriel Colodro, jefe de la sección hispanoparlante del partido Yesatid, para intentar hacer un pequeño balance de los últimos acontecimientos aquí en Israel en torno a la reforma judicial, cuyo primer eje fue adoptado la semana pasada. Hablamos de la anulación de la cláusula de razonabilidad, una cláusula que permite a los tribunales revocar decisiones gubernamentales o administrativas que no cumplen con los criterios de razonabilidad. Gabriel Colodro, buenas tardes. Buenas tardes, Pascal. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer conversar contigo. Es un placer compartido siempre. Mira, la última vez que te entrevisté fue en febrero, después de entonces casi 2 meses de protesta. Y ya te parecía mucho, o sea, parecía como mucho tiempo de protesta para intentar conseguir algo, pero ahora hablamos de más meses, hablamos de 30 semanas seguidas, sin interrupción, con cada vez más gente en las manifestaciones, cada vez más ciudades involucradas, del norte a sur, que siguen siendo pacíficas, a pesar de la rabia, de la tristeza que se pudo percibir en el país el día de la votación, la semana pasada, el 25 de julio, cuando los diputados de la coalición votaron a favor de la anulación de esa cláusula de razonabilidad. Tú que estás muy activo en las manifestaciones, ¿no sientes que la gente esté agotada? ¿Cómo ves esto? La resiliencia que tienen los que se oponen a la reforma, ¿esto no tiene fin? A ver, yo creo que hay varios factores. Uno es que cada vez es más claro para el público general la intención del gobierno, cada vez es más claro la negligencia del gobierno frente a temas base del Estado, ya sea en materias económicas, en defensa, en el costo de vida, la seguridad personal del israelí, en todo el país. O sea, no sé, no hay una percepción de que el gobierno está funcionando de manera normal. Y eso, bueno, si bien algunos lo venimos diciendo hace mucho tiempo, otros se han dado cuenta quizás más tarde y se han unido al proceso de oposición frente a este golpe judicial, porque como lo hablábamos la otra vez, para mí una reforma es algo que pretende mejorar un sistema, es algo que es válido hacer en todo sistema cuando hay un acuerdo amplio y cuando las condiciones van a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el funcionamiento de las instituciones. Lo que tenemos acá es un paquete de legislaciones eh, muy agresivo que no presenta esta mejoría. Entonces, cada vez más gente se ha dado cuenta de esto, se ha dado cuenta de que las leyes que se buscan aprobar y que se aprueban son leyes personales que buscan beneficio solamente para unas pocas personas en el poder y no para el Estado ni para los ciudadanos israelíes. Entonces, esto puede explicar un poco, uno, la resiliencia, como bien decías, de los movimientos de manifestaciones, que hay que hay que remarcar acá que esto no se trata de un par de partidos políticos que organizan esto se trata de gente común y corriente que se ha agrupado, que se ha identificado con ciertas formas de lucha, pacífica obviamente, frente a la amenaza al Estado como lo conocemos. Esto es lo que está en juego. Ujú. Cuando decimos esto es un ataque a la democracia o están debilitando la democracia y algunos quizás con más ímpetu y con más rabia dicen esto va a llegar a ser una dictadura o un régimen totalitario, esa es la sensación. O sea, no hay un objetivo claro respecto a la percepción del ciudadano israelí que no sea el establecimiento de un régimen donde el poder ejecutivo controle los otros dos poderes del Estado, que de hecho en el Estado de Israel ya funciona controlando dos de tres. Ujú. Y eso es cada vez más claro para el público general. Sí, sí, sí. Bueno, hablamos de esa presión de la calle, el gobierno, la coalición, la tiene que sentir esa presión de la calle siempre. Y hablamos
los sábados, pero también de los domingos, de los lunes, de los martes, de los miércoles, de los jueves, casi todos los días. Hay momentos en que, Y a veces, qué sé yo, el gremio de doctores son los que se van solos a huelga y a veces son otro gremio o académicos o los empresarios de high-tech, ¿no? De arriba hacia abajo, o sea, desde los trabajadores, digamos, a contrata de high-tech hasta los dueños de las empresas, digamos. Entonces, hay bastante proceso y hay bastante daño que se ha estado generando y que el público va reaccionando de acuerdo a cómo le va afectando. Por ejemplo, el tema de high-tech, ¿por qué lo menciono? Es muy, muy importante. Aquí hay algo que no, quizás no se habla lo suficiente al respecto. Desde que comenzó este proceso, entendemos que hubo un efecto económico internacional muy, muy claro. Han habido avisos ya, dos avisos de Moody's sobre el rating israelí para la inversión, digamos, es como el nivel de confianza que tiene el mundo económico frente al Estado de Israel y cómo esto se está debilitando. Había una respuesta directa a eso en las nuevas empresas israelíes, las nuevas las nuevas startups en Israel, en el fondo han tomado una decisión, no estoy hablando de una decisión de las existentes, sino que de las nuevas, del lugar de inscribirse o constituirse como empresa en Israel, hacerlo en Estados Unidos, mm, ¿ok? Y eso genera un problema grande que no es inmediato, porque si bien la empresa puede ser inscrita en Estados Unidos, siendo dueños israelíes, contratar a todos sus trabajadores en Israel y funcionar en Israel, pero en el momento que una de estas empresas, de estas startups, se convierte en un unicornio y decide hacer salida y decide vender, ese claro, dinero no va a quedar en Israel. La empresa ya va a ser estadounidense. claro, y Entonces, es un daño económico a futuro. sabiendo que ese daño económico también pone entre las cuerdas al Likud y a su máximo representante, que es un poco el campeón del liberalismo, ¿no? Como es Benjamin Netanyahu, el primer ministro, como que lo tiene que ver, lo tiene que afectar. Es verdad que está, que está contra la pared ahora y precisamente vamos a hablar de él, porque está haciendo oídos sordos a las protestas, a la presión de la calle, a la presión de los mercados internacionales, a la bajada del shekel, todo eso que son presiones. Su, su aliado de Estados Unidos, nuestro aliado de Estados Unidos, ¿no? O sea, la diplomacia que también pone su arena de presión, no estará invitado a Estados Unidos, que para él es tan importante. Los sondeos también que apuntan a que Likud cada vez más baja en los sondeos, pero está haciendo oídos sordos a esas protestas. Según muchos observadores, se trata de una huida hacia adelante para precisamente asegurar su supervivencia política, también que está enjuiciado en varios procesos. Con este contexto y sabiendo que tenemos otros ejes, otros componentes de la negociación, perdón, de la reforma por venir, y sabiendo que han fracasado los intentos de negociación hasta ahora, ¿crees que existe una posibilidad real de que en el futuro el primer ministro ablande un poco su posición, acepte negociación o acepte simplemente cambiar algunos puestos de gobierno? Si nos ponemos Eh, a... a ver, lo primero es que entender que la oposición, y cuando digo la oposición hablo no solamente desde el partido más grande de la oposición, que es al que pertenezco, que es Yesh Atid, sino que hablo de todos los factores de la oposición, desde todos los partidos de la oposición, sea Yesh Atid, Mahane Memlahti, Abodá, ¿cómo se llama? RAM y la lista árabe unificada, sino que también las organizaciones que se han formado en estos 7 meses y que representan con sus líderes a las manifestaciones en sí, que son cuerpos independientes que tienen quizás ideas un poco más radicales justamente frente a qué es negociable y qué no es negociable. Ahora, es nuestro rol como líderes de la oposición escuchar a todas las partes, tomar en cuenta la voz no solamente de los otros partidos de oposición, sino que también de la calle, de la gente, del público general,
para llegar a alguna determinación o a un punto de consenso con este proceso depredador de legislación. En el momento en que los días previos a la votación de la anulación de la cláusula de razonabilidad, que creo que a esta altura ya no vale la pena entrar a explicar el proceso, imagino que lo han hecho varias veces, lo he escuchado también en Radio Sefarad, eh, pero los días previos hubo fenómenos bien interesantes. Se intentó por muchos medios y por muchos cuerpos evitar llegar a eso. Hubo advertencias no solamente de Estados Unidos, el mismo día el presidente Biden dio declaraciones a Walla, un medio israelí, que es una cosa casi inédita que un presidente de Estados Unidos, digamos, le dé una entrevista directa en caso especial a un medio local, ¿cierto? El jefe, digamos, el director del Mossad dio declaraciones bastante claras que él iba a saber de qué lado digamos, cuál era el lado correcto en el que estar, donde pararse en su momento indicado. Eh, si bien hubo dos propuestas que se presentaron a Netanyahu, al gobierno, digamos, y también a la oposición para volver a la mesa de diálogo, una fue de parte del Histadrut, digamos, el sindicato de trabajadores israelí, y el otro fue del presidente, ambas propuestas muy, muy similares, de las cuales no solamente se tomaron y se evaluaron, sino que se llevaron a una evaluación general con todos los partidos de la oposición y con los líderes de las manifestaciones, de los cuales salió una propuesta de detener el proceso por 18 meses. 18 meses, estamos hablando de un año y medio, para poder darle un respiro al país y que el gobierno, ni siquiera, o sea, démonos cuenta de lo que estamos planteando, que el gobierno que está ahora se dedique a gobernar el país de forma normal, que ponga el balance de las necesidades de los ciudadanos por sobre este proceso de legislación depredadora que no ha traído más que desgracia al común de los ciudadanos. O sea, no hay ningún ciudadano en Israel que se haya beneficiado de este proceso hasta ahora. Ninguno. Todos estamos pagando más en todo sentido, a nivel económico, a nivel emocional, a nivel social. La Ujú, división no es solamente, digamos, una cosa de posturas políticas, es una división de visión de mundo la que han planteado en este sentido. Y eso afecta a las familias, afecta a los amigos, afecta las relaciones laborales, afecta el día a día del ciudadano israelí común. Y el ciudadano israelí común merece mucho más que eso. ujú, El ciudadano israelí común es un ciudadano que, digamos, entrega más quizás y no estoy hablando solamente en términos económicos, no solamente en términos de impuestos, pero, digamos, asume muchos más riesgos para él y para su familia por el hecho de vivir en Israel y decidir llevar una vida en el único estado judío del mundo, que quizás un ciudadano en otro estado que no tiene los mismos riesgos que Israel, que no tiene los mismos enemigos que Israel, ni la misma proximidad frente a un peligro inminente en todo sentido. O sea, no estamos hablando aquí solamente en términos de guerra, o, digamos, de amenaza física. O sea, una guerra en Israel, que no es algo inimaginable, no solamente afecta físicamente la seguridad, te afecta la economía, te afecta el funcionamiento, te afecta el desarrollo y el crecimiento natural de tu familia, de tus hijos, eh, afecta todo. ujú, Entonces, este ciudadano que está dispuesto a vivir acá digamos, está orgulloso de ser israelí, de lo que significa la historia tanto del Estado de Israel como del pueblo judío o de las minorías que también, digamos, con las que convive el pueblo judío dentro del Estado de Israel, digamos, el efecto es mucho más grande. Y ujú, eso ha estado absolutamente descuidado. Y ujú. en ese sentido hay un precio a pagar. Yo creo que si bien, como decía, Netanyahu y el gobierno han hecho oídos sordos frente a las cámaras. Me parece que es irreal plantear de que esto no le afecta a un líder del partido que sea, incluso los extremistas. Ellos ven
Ellos escuchan a la gente en la calle y ven que no son queridos, y ven que sus decisiones son condenadas y son absolutamente rechazadas. Semana tras semana, por 30 semanas consecutivas, eso afecta. Y sobre todo a la gente, digamos, más moderada y más racional de partidos como el Likud, eh, que pretenden tener un futuro político en este Estado una vez que esto termine también. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que, sinceramente, el plantear que han hecho oídos sordos ha sido más una estrategia para evitar doblegarse. Y esto por presiones de perder justamente el gobierno. Las amenazas son en voz alta. O sea, si tú no apruebas esto, nosotros nos retiramos de la coalición y se cae el gobierno de Netanyahu. Frente a las encuestas que están, digamos que salen semana a semana, el gobierno de Netanyahu y el Likud no podrían volver a formar coalición. Y es por eso que esta semana se han revivido quizás algunos slogans de volvamos a un gobierno de unidad, una Sí. fórmula que ya se probó, digamos, y que justamente Benny Gantz cayó en la trampa en su momento y se dio cuenta demasiado tarde de Mm. que cuando planteamos el juicio, por ejemplo, tomemos el caso económico de Moody's, de la agencia de crédito, digamos, de rating internacional económico, cuando ellos plantean que hay una baja en el rating económico de Israel, significa que hay una baja en la confianza que se tiene en Israel. Ujú. Y eso es un reflejo directo de la confianza y la baja en la confianza que se tiene en Benjamin Netanyahu. Y eso también lo podemos ver a nivel de relaciones internacionales. Ya nadie confía en él. Ni siquiera el gobierno de Estados Unidos confía en él. Entonces estamos en una situación compleja, pero no es una situación que tengamos, digamos, que estemos contra la pared y estemos obligados a bajar los brazos. Ujú. Hemos llegado hasta aquí y vamos a seguir luchando por la democracia israelí, porque seguir luchando es la única forma de combatir esto. Cuando se habla de un ¿gobierno de unidad con quién? ¿Qué significa un gobierno de unidad? ¿Cuánto dura la unidad de ese gobierno cuando tenemos un primer ministro que está en pleno juicio por corrupción, abuso de confianza y otros cargos? Cuando tienes un ministro de comunicaciones que no es de un partido extremista, es del Likud, que plantea una reforma comunicacional donde es muy curioso porque se parece mucho a la reforma que se planteó en su momento, que planteó Hugo Chávez en Venezuela para el control de los medios, donde los medios privados tienen que pasar restricciones gubernamentales sobre el contenido que emiten y se le entregan beneficios a un canal específico que es abiertamente a favor de Netanyahu, donde la publicidad pro gobierno es descarada, Ujú. donde no existe una crítica y la mentira y digamos, la manipulación de la información es parte del día a día. Entonces, ¿de qué unidad estamos hablando? Una unidad donde, digamos, nos sentemos con gente como Dudi Amsalem y tengamos que quedarnos callados mientras incita a la violencia, incita contra las minorías y da discursos racistas en el pleno y por estar sentados con él tengamos que quedarnos callados. Nosotros no vamos a ser cómplices de eso. Sí, parece que esto tiene, esa idea tiene sus días contados y creo que ahí volvemos un poco a la raíz del problema. Aquí vivo cerca de la residencia de Netanyahu y una de las pancartas que me hicieron sonreír era esa. También a Sara la traicionaste. Y esto me hizo pensar mucho en todo, porque ese es el nudo del problema, porque nadie se quiere sentar con Netanyahu. Y ese es el problema, porque ¿con quién se tiene que sentar? Con la gente más extremistas que haya. Y desde entonces llegamos a ese problema. Porque yo creo que un gobierno de unidad podría ser posible con cualquier otro del Likud, salvo a los más radicales, ¿no? Pero Es que ese es el problema, ¿con qué Likud? ¿Con qué el Likud? Hoy Likud día tienes también. dos Likud. Hoy día tienes dos tipos de Likud distintos. El día anterior a la votación, no sé si recuerdas, hubo una gran manifestación tanto en la Knesset de toda la gente que hizo todo el camino, digamos, se fue a pie
desde Tel Aviv hasta Jerusalén, hizo una gran peregrinación por la democracia y Bonito llegaron mensaje. a las afueras de la Knesset, que es muy, muy, muy emocionante, algo que no había ocurrido nunca en la historia de Israel. Y al mismo tiempo, los ministros de gobierno llamaron una manifestación que le llamaron la manifestación del millón en Tel Aviv, mientras la gente contra el golpe judicial estaba protestando en Jerusalén. Ellos organizaron una manifestación en Tel Aviv y decían la manifestación del millón, llegaron 150.000 personas. O sea, para llevarlo a proporción, las semanas más bajas de asistencia de manifestaciones ¿No? anti golpe judicial, digámoslo, en Tel Ujú. Aviv, han tenido 200.000. Sí, Entonces, si ellos llaman a la gran manifestación y llegan 150.000, es, es el símbolo de algo. Y yo creo que ese día hubo varios símbolos. Y hubo un símbolo muy específico para el partido Likud. Mientras Miri Regev hablaba en Tel Aviv frente a los manifestantes pro golpe judicial, en Jerusalén estaba hablando Rubén Rivlin, el expresidente de Israel, Likudnik, digamos que una persona que aún es miembro del Likud y tiene aún cargos honorarios en el Likud, y decía una frase que a mí personalmente me impactó viniendo de él. Tenemos 24 horas para intentar salvar nuestro país. Y sí. al mismo tiempo, la ministra de Transportes, Miri Regev, decía en Tel Aviv, a los pilotos que no quieren servir al ejército hay que meterlos a la cárcel. Ambos representan al Likud, históricamente. Ahora, depende de cada uno, de cada, digamos, partidario del Likud, entender y decirse a sí mismo de qué Likud está hablando, de qué Likud se siente parte, del Likud de Miri Regev o del Likud de Rubén Rivlin. Ujú. Bueno, desde el Likud de Miri Regev, desde Netanyahu, hay una oposición a estos 18 meses de respiro de los que hablamos, pero me imagino que esto también evolucionará y tal vez tendremos sorpresas, no sabemos. Pero sí entiendo que desde Yefatit se seguirá protestando, se seguirá manifestando y se seguirá buscando por todos los medios pues denunciar lo que tú llamas golpe judicial. Sí, más allá de seguir denunciando, se va a seguir trabajando por resguardar la democracia. Y es un trabajo duro, es un trabajo que no paga muy bien, digámoslo sinceramente. Es muy difícil, digamos, la realidad numérica es clara en la Knesset, y eso es lo que les ha permitido llegar hasta donde están hoy día. Ahora, todo sigue siendo muy, muy frágil. Y vivimos en un país donde los gobiernos caen en 2 días. O sea, recordemos unos años atrás, fueron cuántos gobiernos se le desarmaron en Netanyahu una vez. Lo conversaba hoy día, de hecho, con un amigo. O sea, recordemos el proceso del gobierno del año que cayó el año 2011, que fue, si no me equivoco, a Víctor Lieberman que desarmó el gobierno en 2 días. O sea, el conflicto inició, a los 2 días ya no había gobierno. Sí. Fueron 2 días que tomó, nada más. Entonces, todo es muy volátil en ese sentido y las mayorías no son absolutas. Ahora, el proceso que viene ahora es lo interesante, yo creo, frente al futuro de este golpe judicial y de este paquete de legislaciones. Hay que entender que frente a la cláusula, a la eliminación de la cláusula de razonabilidad, se presentaron aproximadamente entre 26 y 28 mil resguardos. Resguardos, ¿qué quieren decir resguardos? Que esto tampoco se habló mucho y, bueno, no se habló mucho en hebreo, menos en la prensa, digamos, en otros idiomas. Significa de posibilidades de que esta ley o la eliminación de esta cláusula traiga problemas mayores para distintos tipos de casos. Por ejemplo, la eliminación de esta cláusula va a permitir que un ministro de gobierno pueda designar a alguien o a algo, incluso porque tampoco está especificado en la ley, que, digamos, incompatible para un cargo público. Por ejemplo, la cláusula de razonabilidad ha actuado en 2 ocasiones claras respecto a
nominaciones que ha hecho el mismo Benjamin Netanyahu. Una fue el año 97, donde intentó nominar a un cargo dentro del marco judicial a uno de sus asesores personales, que no tenía las calificaciones para asumir el cargo. La cláusula de razonabilidad se aplicó y la nominación fue cancelada. La segunda, hace pocos meses, el Pues sí. caso de Aria Deri, un ex ministro del Interior con cargos, no solamente, digamos, cargos en papel, sino que el tipo estuvo preso, ya lo hablamos varias veces, llegó a un acuerdo con la fiscalía para, digamos, renunciar a la vida política, cosa que traicionó, etcétera, etcétera. Eh, y hay otra situación bien curiosa, porque todos sabemos que al lado de Benjamin Netanyahu está Yariv Levin, el ministro de Justicia, que está llevando a cabo esto y es el, digamos, el mastermind del proceso. Yariv Levin aplicó o solicitó a la Corte Suprema aplicar la cláusula de razonabilidad el año 2007 para destituir al entonces primer ministro Ehud Olmert. Él mismo utilizó la cláusula para algo que su partido y su sector político contemplaba como no razonable. Entonces, estamos hablando de 2007, no estamos hablando de hace 50 años. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, cuando me conviene, ok, existe. Cuando no me conviene, eliminémosla del todo y hagamos lo que nos plazca. Y Ujú. ese es el proceso que estamos viviendo hoy día y ese es el proceso que la gente también está entendiendo. O sea, aquí no se trata ya de izquierdas y derechas, se trata de qué tipo de país quiero dejarle a mis hijos, básicamente. Quizás todo esto tiene que ver con la falta de constitución. Yair Lapid y Yesh Atid fueron de los primeros en abogar por una constitución que muchos creen que es fundamental para Israel para seguir adelante. Y no solo Yesh Atid, no solo Yair Lapid, sino que muchos juristas y no juristas lo creen. Esto también está todavía en la mesa, es una cosa que sigue abogando Yesh Atid. Evidentemente sí, es uno de los objetivos claros, pero también es un objetivo que hay que tomar de forma realista. Eh, Aún así, los objetivos, digamos, a largo plazo tienen que tener un punto de origen. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Obviamente, desde la oposición hoy día es un tanto difícil frente a toda la avalancha de legislaciones antidemocráticas que se están planteando, pero sigue siendo para nosotros una prioridad el avanzar en el proceso de una constitución para Israel eh, o, o mediante leyes que resguarden los derechos de los ciudadanos y resguarden la democracia israelí. Ahora, hay que entender que en la historia de Israel el proceso constituyente no es un proceso nuevo. De hecho, la primera Knesset electa, estamos hablando del mes de febrero, finales de febrero del año 49, terminada recién la guerra de independencia, se hizo una primera elección en Israel. Y la primera elección no era precisamente para conformar un parlamento, era un cuerpo de 120 miembros cuya misión era redactar la constitución israelí. Mm. Y al no poder lograrse esto, se convirtió en la primera Knesset. Ahora, ¿qué solución se encontró? Redactemos leyes básicas que nos den el marco legal necesario para funcionar, para que el Estado funcione. Luego las compilamos, estas leyes básicas, y las convertimos en una constitución. ¿Qué pasó? Que nuevamente los mismos personajes de los que estamos hablando hoy volvieron a abusar del tema. ¿Qué quiere decir? Hoy día una ley básica del Estado, ¿qué significa una ley básica? Como decía, la intención original era que fuesen, en el fondo, leyes que en su conjunto plantearan un marco constitucional, leyes importantísimas, ¿ok? Hoy día, cualquier ley con 61 votos, igual que una ley simple, pero que lleve en su título, en la primera hoja, ley básica del Estado, es una ley básica.
Por ejemplo, la semana pasada se planteó como ley básica del Estado el igualar los estudios de Torá en las yeshivot, digamos, en los centros de estudios religiosos, al servicio militar. Y esto como ley básica del Estado. La ley que le permitía a Arie Deri ser ministro a pesar de todos sus cargos judiciales y su, digamos, ¿cómo se dice? Su historial criminal, también estaba planteada como ley básica del Estado, porque no necesita ninguna votación especial para ser aprobada. El proceso es exactamente el mismo, lo único que cambia es el título. Entonces se ha abusado de lo que es una ley básica. Entonces, ¿cómo se aplica esto a lo que estamos viviendo ahora? Mira, lo escuché, de hecho, si no me equivoco, en una entrevista también en Radio Separat, por alguien a favor del proceso, que decía, el tema de constitución es básicamente una falacia porque en Israel tenemos leyes básicas que funcionan así. O sea, hoy día una ley básica es cualquier cosa que tenga 61 votos. Cualquier cosa. No nos Sí, mintamos. ya. Entonces, dentro de ese proceso, sí hay que establecer márgenes, sí hay que cambiar algunas cosas para darle el peso suficiente a una ley básica que sea realmente una ley básica y que sea una ley básica que tenga un consenso amplio porque rige justamente las bases del Estado. El proceso constitucional sigue siendo un proceso importante, pero es un proceso, como bien decías, largo, no es un proceso corto. O sea, yo soy chileno de origen, allá todavía se está viviendo el tema, se han vivido años complejos respecto al tema constitucional y eso que estamos hablando de una nueva constitución ya existente, una anterior. No estamos creando algo que no existía antes. ¿Entiendes? Entonces el proceso sí es largo, pero hay que comenzar en algún momento. Y eso es lo que hizo en el fondo Yair Rapid, cuando llega y, digamos, se propone el comenzar el diálogo en la casa del presidente y se plantea como objetivo comenzar el proceso constitucional, es la primera piedra del edificio. Alguien tenía que hacerlo y la verdad es que yo me siento bastante orgulloso de estar en el partido que planteó movió la primera pieza para avanzar en ese largo proceso, ¿cierto? Pero absolutamente necesario y hoy día más necesario que nunca. Bien, pues estaremos pendientes de los próximos acontecimientos. Gabriel Colodro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gonzalo.